Bienvenidos al programa. Esta es una edición correspondiente al lunes 2 de abril del año 2012. Qué gusto, José, de verte. Igual, Rafael, ¿cómo estás? Amigos televidentes, ahora desde la tribuna de Habla el Pueblo, decirles que es un honor llegar a sus hogares. Hay muchísimo de qué hablar hoy, ¿no? Así es, con amplia participación del público, como siempre, 39 años transmitiendo la voz del Perú. Hay muchos elementos, muchos conceptos que vamos a tener a las 9 de la noche aproximadamente con nuestro fundador, don Ricardo Belmont Casinelli. Este RBC Televisión, una empresa, José, que avanza y que estoy seguro es ya un ejemplo para el Perú pujante, que también tiene empresas y que también debe salir adelante pese a la adversidad. Sí, una empresa que ha demostrado, Rafael, el respeto permanente al orden y al Estado, ¿no es cierto? Sin venderse a situaciones subterráneas, oscuras, sucias, malévolas, sin dejar de pagar impuestos, respondiéndole al público con las obligaciones que un medio de comunicación tiene en sus espacios periodísticos, permitiendo democráticamente que el público se convierta en protagonista día a día de una jornada. Así es. Yo quiero, antes de presentar la pregunta de la noche, estaremos también más adelante con don Fernando Arrarte en su segmento Los Piqueos del Pollo, leer este pensamiento de don Augusto Belmont Barr, y está en la página 90 de este libro Pastillas para levantar la moral, que es un libro que hoy más que nunca la juventud debe tenerla a su alcance para reconstruir nuestra patria. Tantas veces se ha hablado de reconstrucción, hace 20 años nomás se habló de reconstrucción, pero creo que no se hizo lo suficiente o nada. Y aquí hablamos desde hace 39 años, bueno, hablamos es mucho, me uno yo al grupo que habla desde hace 39 años que justamente queremos hacer patria, ¿no? Así es, pero los problemas son la sal de la vida. Pensamiento de don Augusto Belmont Barr. Dios mío, ¿qué te pasa conmigo? ¿Que ya no me mandas problemas? ¿O es que has perdido la confianza en mí? Es que esa es parte de la vida diaria, pero no solamente el saber que nos va a llegar problemas, como decía don Augusto, sino que hombres como él subieron saltar largamente las vallas de aquellos problemas, pasarlos por encima y traer soluciones, ¿no? Así es. Cuando don Augusto vivió, también padeció en carne propia los poderes oscuros de las dictaduras. Hace unos años nomás nuestro país también pasó por una de estas etapas renovadas, porque nuestra historia es cíclica y a veces se turnan gobiernos democráticos y dictatoriales. Pero vamos a hacer una evaluación cercana de nuestra historia reciente. La pregunta en pantalla, señoras y señores, los teléfonos abiertos. ¿Cree que el balance es positivo o negativo a 20 años del golpe del 5 de abril? ¿Qué considera usted, señor, señora, que padeció, que vio? Es que se dieron muchas cosas ahí, positivas o negativas. ¿Cuál es su balance 20 años después de este suceso? Claro, es importante saber si hemos aprendido de aquella situación, ¿no es cierto?, que trajo muchas cosas consigo. Teníamos un país semidestruido y fue terminado de destruir el 5 de abril, aunque las encuestas marcaban, para quienes creen en las encuestas, marcaba en ese momento una gran aprobación, y es parte de la realidad que tuvo una gran aprobación en el momento que se dio este autogolpe, pero las circunstancias no ameritaban este tipo de destruir la democracia en el país. Uno no puede ir tratando de resolver problemas asesinando gente, ¿no es cierto? Uno no puede buscar la fórmula apropiada para romper la democracia, para ir en contra de la sociedad, en contra del derecho, en contra de la democracia, en contra del propio Estado peruano, Rafael. Fue destruido aquel 5 de abril. Mucha gente apoyó ese 5 de abril, pero no sabía lo que venía posterior, ¿no? Así es, todo un análisis completo sobre este hecho histórico, entre otros elementos más, que por supuesto son significativos, ya entrando de lleno a lo que es el año político después de estas vacaciones y por supuesto este verano. Vamos con las llamadas telefónicas del público televidente con relación a la pregunta. Muy buenas noches, le damos la bienvenida. Era autónoma, que no. Estamos en vivo en este momento, caballero. Resulta que mi hijita apostolaba ahí. Ahora... Señor, creo que no me he entendido bien. Un documento. Señor, estamos en vivo en este momento frente a la respuesta, a su respuesta. Muy bien, se cortó esa comunicación, creo. Había un cruce ahí sí, pues, telefónico. A veces pasa, ¿no? A veces pasa. Vamos a ir con otra comunicación telefónica. El público está a la orden, listo para dar su opinión. Nosotros, como de costumbre, permitimos que sean protagonistas. Pero aquí hay un tema, Rafael, si me permites, antes de la primera llamada. Hay lecciones en la vida que se tienen que aprender para no tropezar con la misma piedra, como dice la canción, ¿no es cierto? Y creo que hay lecciones que, desde mi punto de vista, no muchos han aprendido, porque
el sustento, no estoy de acuerdo con ello, pero el sustento en su momento para lo del 5 de abril fue que el Congreso tenía pues demasiados corruptos y hoy en día está plagado, lamentablemente, ¿no es cierto? Un poder judicial que daba indicios de debilidad y de flaqueza. Hoy en día hay fallos judiciales que hemos visto que dan indicios de flaqueza, pero a leguas. Entonces, hay situaciones que todavía hay que aprender, ¿no? Estamos ya con el público televidente. Vamos entonces a recibir su respuesta. Buenas noches. Buenas noches. Respecto al balance, si es positivo o negativo, yo diría que es mixto, ¿no? Porque económicamente hemos tenido algunos avances, aunque no han sido muy amplios para el resto de la población, pero en lo que es el tema político, el tema de democracia, yo creo que han sido completamente negativos, ¿no? El Perú no tiene ciudadanos, y ese es el gran problema. Sin ciudadanos no puede haber partidos, y sin partidos políticos no puede haber democracia. Y esa es, yo creo, una de las más grandes conclusiones y herencias del fujimorismo, ¿no? Esta pérdida de democracia en la sociedad peruana, ¿no? Señor, usted ha separado el lado político del económico, pero haciendo un esfuerzo de síntesis, haciendo precisamente un balance, ¿cree que el Perú ha avanzado positivamente o negativamente? Es que es difícil dar una respuesta al respecto porque evidentemente ha habido mucha gente, y no solamente de las clases altas, que se ha beneficiado, ¿no? En estos 20 años. Ha habido un montón de gente que en base a su propio esfuerzo ha salido adelante. Y yo no creo que le deberíamos dar este beneficio a Fujimori por eso. Yo creo que hay que reconocer eso a los propios peruanos que lo han hecho. Pero yo creo que por más que uno haga un gran esfuerzo, eso nunca va a ser suficiente. Muchas gracias al amigo, ha dado una respuesta intermedia, bueno, diciendo que el problema es complejo. Pero vamos a ver qué nos dicen más ciudadanos. Vamos a ver, seguimos con público en línea. Muy buenas noches. Buenas noches. Caballero, bienvenido. La verdad, bueno, yo estoy en contra de la posición de Nández, ¿no? Yo estoy de acuerdo, porque en esa época yo la he vivido. Fuimos amenazados de muerte, transporte urbano, los gerentes, cuando había paros armados, éramos amenazados de muerte, no nos dejaban salir a trabajar. Ahí en la zona de Guandoy le metieron bomba a una panadería por vender pan. Entonces, lo que hizo Fujimori estaba totalmente bien, y en esas circunstancias había que optar por esa situación del Congreso, porque no había otra solución. Eso sí, ustedes tienen que verlo como periodistas que son, señores periodistas, tienen que ver ese análisis. No pueden hacer un análisis también prácticamente parcializado por el hecho de que en esa época, por ejemplo, que se dio el golpe al Congreso, ¿qué personas salieron a la calle a protestar? Nadie protestó. Lo único que protestaban eran los congresistas que iban a perder privilegio de cobrar. Una consulta, mi amigo, ya que usted nos habla del tema, es su opinión totalmente respetable, por supuesto. Usted está diciéndonos más o menos que por lo del 5 de abril se encaminamos a destruir el terrorismo o a bajar el terrorismo o eliminarlo. ¿Eso nos quiere usted decir? Por supuesto. Y después de la reforma pues de la Constitución que se da. En esas circunstancias lamentablemente se sucedieron muchísimas cosas. Nada es perfecto. Nada, absolutamente nada es perfecto en esta sociedad. Lamentablemente se tuvo que actuar de esa manera. Bien, muy bien, su opinión. Sí, gracias. Al señor que ha llamado. Por supuesto, no hay parcializaciones, sino hacemos un periodismo de verdad. Y qué mejor abriendo los teléfonos, como lo hace Habla el Pueblo desde hace casi 4 décadas. Hay que preguntarnos si es un mito el hecho de que Fujimori haya destruido al terrorismo. ¿Es un mito o una realidad? ¿No existe terrorismo hasta el día de hoy? En el BRAE, por ejemplo, hace poco en el Guayaga. Buenas noches, le damos la bienvenida. Buenas noches, señor. Qué gusto, caballero, adelante. Sí, mire, yo considero que el balance es completamente negativo. ¿Por qué? Porque durante los 10 años de Fujimori, hay que acordarnos, fue el gobierno más corrupto que hubo. Cierto. Los peruanos no tenemos memoria, esa es la verdad. Acuérdense, las privatizaciones, las concesiones, todo lo que hizo ese gobierno. Dígame, Fujimori cuando llegó al gobierno, llegó con un simple sueldo de profesor universitario. Sin embargo, cuando sale, la hija Keiko tiene acciones en una minera. El otro hijo tiene dinero. Los cuñados que están en Japón refugiados, acuérdense ustedes, esos señores también se volvieron millonarios de la noche a la mañana. Entonces,
¿Cómo podemos, y los alrededores, Montesinos, la cúpula militar, todas esas cúpulas se hicieron millonarios? Entonces, ¿cómo podemos decir de que fue un balance positivo el gobierno, lo de 10 años de Fujimori? Muy bien, Gracias, señor. Gracias, amigo. Ahora vamos a estar con nuestro fundador, don Ricardo León Casinelli, más adelante. ¿Cuáles fueron realmente las razones para el golpe del 5 de abril? ¿No? ¿Cuáles fueron? Vamos a ver y escuchar al público televidente con sus respuestas. Claro que sí. Seguimos con el público. Buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Le habla Efraín Requelme. Bienvenido, don Efraín. Sí. Mira, señor, respecto del tema, ¿no? Para mí fue negativo. ¿Por qué? Porque el 5 de abril, cuando fue golpe de Estado, pues se creó la corrupción, la educación totalmente por nivel Sudamérica, los últimos lugares, en el conocimiento. Bueno, para mí fue el gobierno de Fujimori un nefasto. Muy bien. Siguiente participante, le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Estamos en vivo, caballero. Adelante con su opinión. Desde Jesús María. ¿Qué tal? Bueno, para mí la década de Fujimorismo ha sido negativo, tanto económico como político, porque económicamente, de repente ese grupo se aprovecharon de todo lo que pudieron aprovechar durante la década. Políticamente se destruyó la democracia. En ese entonces, cierto, había corrupción en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pero sobre esa corrupción se podía haber dialogado, se podía haber hecho la democracia y por lo tanto se podía haber superado. Entonces eso no puede haber sido razón para destruir la democracia. Esa sería mi participación. Muchas gracias por su participación, amigo. Vamos con alguien más que ya está en línea. Muy buenas noches. Hola. Hola, mi estimado doctor. ¿Cómo está usted, señor? Bienvenido. Rodolfo de Miraflores los saluda. Bienvenido, don Rodolfo. A usted y a toda la mesa. Muchas gracias. Oiga, mi estimado, yo digo que ha sido funesto, desesperante, agobiante para todos los peruanos el fujimorismo. ¿Por qué? Vamos a tocar puntos internacionales. En la guerra con Ecuador perdimos, ¿no es cierto? ¿Cómo se selló la paz? Regalándole 2 ceticos del tamaño, cada uno del tamaño de todo Miraflores. Son 2, más las carreteras de Ecuador hasta Loreto. ¿Ah? Imagínense, esa es una. Después otra, el apogeo del bromato de potasio, que el otro día se rió por ahí alguien que no lo digo quién es, pero él sabe, se rió de mí, de cómo lo sabía, que si yo era divino, así se burló de mí, no le importa, pero yo sé, salió la ley contra el bromato de potasio, ya no se podía importar, se reglamentó, se aplicó, y ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Piensen, señores, están haciendo contrabando del bromato de potasio desde el tiempo del japonés rata, porque no es chino, es japonés. Sí, pero vamos a pedir al público televidente que presentemos una respuesta racional, ¿no? Para no caer en adjetivos, sino no llevamos adelante muy bien nuestro balance, ¿no? Que estamos invitando al público televidente. Vamos con el siguiente participante. Buenas noches. ¿Aló? Señor, bienvenido al programa. Buenas noches, señor. Felicitarlo por la pregunta, pero le quiero hacer varios puntos nomás de... A ver. ¿Qué se dio nosotros cuando el señor Fujimori no terminó con el terrorismo y instaló el terrorismo agravado para los secuestradores? La divise ya no quedó desempleado, la divise. ¿Por qué? Porque se acabó con los secuestradores. Se puso, ¿no? Y después, otra cosa, señor. Todo el mundo sabía que los periodistas, que los políticos, que los militares, que los empresarios eran corruptos. ¿Quién era el
descubrió? ¿Quién lo destapó? El señor Montesinos, ¿no es cierto? Y ahora los falsos aprendices están haciendo lo mismo. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De qué fue? ¿Cerró el Congreso? ¿Por qué? Porque todo estaba mal, de patas para arriba. Entonces, que hay todos los señores que dicen que Fujimori, que la corrupción, señor, ha sido de años tras años. El policía roba un sol, se va a la cárcel. El político roba para 2, 3 generaciones y no le pasa nada. Gracias, señor. A usted las gracias, amigo, por llamarnos. Vamos a estar en un instante con don Fernando Arrarte en su segmento Los Piqueos del Pollo, pero hay mucho más. También ha mencionado el amigo Pepe de los periodistas. Haremos un balance de periodistas más tarde y estará con nosotros el fundador de Ahora el Pueblo, don Ricardo Belmont Casinelli. Es una